Bendiciones nuevamente. Al Dios eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, a su Santo Espíritu que nos ha dejado, que nos guía hacia toda verdad, sea la gloria porque nos ha concedido de su arrepentimiento, porque nos ha concedido de su luz verdadera, porque nos ha concedido siempre de lo mejor. Y eso es que podamos acercarnos, que podamos hacer de este tiempo el tiempo de sus hijos, el tiempo de lo más alto, el tiempo de su propiciación, el tiempo de su voz y de su sonido, y el tiempo de lo que somos en Cristo Jesús, ese Sucot santo, esa novia, esa, esa bendición de poder, de poder saber que Cristo Jesús desde siempre y eternamente nos ha buscado, nos ha llevado a su luz verdadera. Bendito seas, Cristo Jesús, porque tu luz es no solo para mostrarnos lo bondadoso que eres, para mostrar lo que has fructificado, lo que has hecho de generación en generación, sino sobre todas las cosas para iluminarnos. Por eso tenemos un corazón que nos ilumina, tenemos una palabra viva que nos ilumina y tenemos tu luz para iluminar lo que somos en ti, Dios de los cielos. Porque cuando, Señor, la luz se irradia, sabemos que somos tus hijos y siempre nos concedes, Padre, que ese memorial santo irradie esa luz. Yo bendigo, Dios de los cielos, que no son calendarios, que no son fechas en el calendario, sino siempre será la luz de Cristo, el memorial santo de Cristo Jesús y la generación de Cristo Jesús, porque lo que se genera en los cielos, aquí en la tierra, y si aquí en la tierra, Señor, nos diste de tus cosas, nos diste, Señor, de este tiempo de sus cosas, porque lo hiciste en los cielos. Y al bendecir, Padre, ese Sucot de los cielos, al bendecir que da luz, Dios, a lo que tú escribiste, a lo que tú dejaste, a lo que tú confirmaste en tu palabra, Cristo Jesús, nos vuelve nuevamente a ser varones y nos recuerda las veces que necesitamos a través de ese memorial, que necesitamos a través de nuestra mente, Señor, volver a lo santo. Y bendito seas porque lo que es santo resplandece en nuestra mente y en nuestra cabeza. Y eso, Señor, nos lleva de gloria, de victoria, nos lleva de luz, de verdad, porque la lámpara, porque nuestro espíritu siempre estará, el Señor, en la luz de nuestros ojos. Y nuestros ojos siempre, Señor, será no por lo que ve nuestra vista, porque, Señor, si los apóstoles vieron unas vestiduras, nuestra vista, en cambio, ve fe, Dios bendito. Y nuestra fe ve a la casa del lavar. Y nuestra fe ve, Señor, a tus hijas y a tus hijos, siendo lo que desde el principio, varones y hembras, Dios de los cielos, para que en el nombre de Cristo Jesús, lo que es desde el principio no sea una semejanza, sino sea una verdad, sea vida. Y se silencie, Señor, las apariencias, lo que aparentemente, Señor, es semejante. Eso, Señor. Pero en cambio, Dios bendito, lo que tú nos has dado, lo que diste a Moisés, lo que diste a Elías, eso nunca callará, sino nuevamente nos vuelva, Señor, como varones a ceñirnos, como hembras, Dios, como mujeres a hacer unidad, a hacer su cor, Padre Santo, y que nuevamente resplandezca. Y en lugar de que se cierren los oídos, en lugar de que se encierren los vientres, en lugar de que se encierre, Señor, la, que, que se encierre, Señor, la esperanza, se encierre la alegría. Bendito seas porque es Sucot, en donde, Señor, no, si nos has dado este tiempo de alegría, pues si nos has enjugado, si nos has enjugado nuestras lágrimas, Dios de los cielos, pues a eso es lo que damos libertad, al gozo, a la alegría, Dios de los cielos. A eso es lo que damos libertad, a lo que va en contra del cansancio, de lo que va en contra de la pereza, de lo que va en contra de la división, de lo que va en contra de la contienda, de lo que va en contra de lo que se puso en contra para que el Señor se vuelva uno. Y en lugar, Padre, de reprensión, en lugar, Señor, de reprimir, de reprender, Señor, lo que antes reprendíamos, en cambio, Señor, seas tú. Reprendes, Dios de los cielos, reprendas a Satanás, reprendas, Señor, y vuelvas a ese lugar a Capernaum, reprendas, Señor, a Nazaret,
para que nuevamente Cristo Jesús pueda ser la luz que resplandece en Capernaum, en el verdadero Señor, en tus hijos, en tus hijas, Dios de los cielos. Y si resplandeció en Moisés y en Elías junto a Cristo Jesús, en cambio, Señor, resplandezca en nuestros oídos y podamos decir, Shema, resplandeció tu voz, el novio que nos habla, la novia que se levanta, las vestiduras santas, Señor, y el Sucot que silencia y echa abajo los falsos. En el nombre de Cristo Jesús, buenas noches con todos, bienvenidos, bienvenidas. Un abrazo para todos. Buenas noches, Pastor Marquito. Buenas noches, estamos en tiempo de Sukkot y ¿cómo está Sukkot? Pues lo vamos a ver a través de Levítico que habíamos comentado, Levítico 23. Levítico 23, en el verso 36, nos da la diferencia entre el séptimo y el octavo día. Dice, durante 7 días presentaréis a Jehová una ofrenda encendida. Y durante 7 días, lo que nosotros podemos entender, ya hemos hablado de la ofrenda sí, no hay ofrenda sin acercamiento, y no hay un acercamiento sin que sea acercándonos y, y volviendo a vivificar, volviendo a acercarnos, que es la palabra. Y encendida es una ofrenda con fuego, entonces es el corbán, es el acercamiento a través del Espíritu y acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios nos muestra seguramente lo que ustedes están viviendo, el acercarnos a nosotros mismos, el acercarnos a las cosas que debemos acercarnos, el poner en el lugar, en el sitio, las cosas que deben estar en su lugar, el ordenamiento y obviamente también acercarnos representa el mirarlo alejados que nosotros hemos estado o que las cosas están alejadas. Entonces, acercamiento es varón y hembra, eso es indiscutiblemente. Entonces, acercamiento siempre va a ser volver a la condición la más básica, los acercamientos a Dios, las fiestas, las convocatorias, siempre tienen esa característica. Las 3 convocatorias, ¿cuál es el acercamiento a Dios? Todos lo sabemos. Pero ¿cuál es el acercamiento que muestra el acercamiento a Dios? Es el acercamiento a uno mismo, porque hemos hablado de la fidelidad, entonces la fidelidad empieza por la fidelidad a uno mismo. Y las tres santas convocatorias, ¿cuál es el acercamiento? ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el acercamiento como requisito que en cada uno de nosotros nos muestra? ¿Cuál es el acercamiento? Pues ustedes saben, ¿cuál es el requisito? Que se acerquen los varones. ¿Y quiénes son los varones? Entonces, ¿quién es un varón? Un varón es una persona acercada o una persona alejada. Así que un varón, ¿cómo puede decir que es varón? Que es macho en este caso. Si está apartado, lejos de su hembra y viceversa. Por eso, nuevamente, este no es el que tiene que acercarse, no es el hombre, el que tiene que acercarse no es, como decíamos, la rama, las palabras vacías, no, esos van quedando en el camino. El que verdaderamente tiene que acercarse es el varón. ¿Y cuál es el varón acercado? El varón acercado es el que tiene su acercamiento. ¿Y cuál es el acercamiento del varón acercado? El acercamiento es que es varón y hembra. Entonces, eso nos aplica a nuestras vidas, nuestro varón Cristo, nuestro sentido de acercamiento a Cristo. Pero en eso ahí vemos si vivimos, si estamos en casa, si vivimos solos, si vivimos alejados, no importa. Pero a través del varón y hembra se da un reordenamiento, se da un ordenamiento de las cosas. Por ahí empieza el ordenamiento de las cosas.
porque el varón y hembra ordena. ¿A quiénes ordena? ¿A quiénes pone orden? No a quienes manda. ¿A quiénes pone orden? Pues el varón y hembra le pone en orden a uno. El varón y hembra, ¿a quién le ponen orden? Le ponen orden a la esposa. ¿A quién le ponen orden? Ponen orden a la mamá. ¿A quién más ponen orden? Ponen orden a la suegra. ¿A quién más ponen orden? Ponen orden al desorden. Pero, entonces, si ve, ¿qué es el alejamiento? Por eso la ofrenda acercada, la ofrenda de espíritu, el varón y hembra, que si es su coda así con esa fuerza, pues esa fuerza, para que usted tenga esa fuerza, para que usted reciba esa fuerza, pues también va a remover muchas de las piezas. Entonces, Sukkot también puede mostrarse un desorden de las cosas. Así que el requisito es que haya un acercamiento. De ahí lo demás dice, el octavo día, habíamos visto en el 36, el octavo día tendréis una santa convocatoria, pero esta tiene dos características: ser una convocatoria santa, ser un llamado santo, pero también por otro lado, ser una asamblea, convertirse en una asamblea solemne. Entonces, ¿qué implica que sea una asamblea solemne? Nuevamente, implica que haya un completamiento del tiempo y que, nuevamente, en el caso personal, la asamblea solemne, ¿por dónde empieza? Otra vez, la asamblea solemne empieza nuevamente por donde empieza, por donde termina Cristo Jesús. Y, y empieza por varón y por hembra. Y usted sabe, y eso, eso lo podemos ver incluso en el último gran día de lo que hace Cristo Jesús. Cristo Jesús en el último gran día, que es este viernes, por ende, le devuelve la condición. Dice, todo el que esté perdido esa condición, yo le devuelvo la condición. ¿Y cuál es la frase que utiliza? Pues todos ya conocemos, y Dios mediante el día viernes tenemos que nuevamente esa frase, volver a ese acercamiento, volver a, esa, a ese completamiento de este tiempo y a ese retomar de este tiempo, eh, para, eh, para volver a, a tener la perspectiva de lo que viene después. Así que el octavo día tendréis una asamblea solemne. ¿Con quién es la asamblea solemne? ¿Qué es la asamblea solemne? ¿Qué es una asamblea solemne? Entonces no puede separar la asamblea solemne. El primer invitado a la asamblea solemne, ¿quién es? El primer invitado a la asamblea solemne es usted. Entonces, la asamblea solemne, ¿por quién empieza? Por usted. ¿Y cuál es una asamblea solemne con usted? Pues ya hemos visto. Que termine como empezó, y que termine, si empezó con Cristo, que complete con Cristo. Y con Cristo, al completar, ¿qué es una asamblea solemne con usted mismo? Si alguien puede decirme, ¿qué es una asamblea solemne con usted mismo? Pues, lo que decíamos, si usted empieza, si la convocatoria de su COD y de las demás convocatorias, usted debe empezar como varón y hembra. Pues la última, la asamblea solemne con usted mismo, es que usted es varón y hembra, y que eso tiene que llevar y proyectar al siguiente encuentro. Por ahí empieza la asamblea solemne. Entonces, si usted es una asamblea solemne, ¿con quién se va a reunir? Se va a reunir con otros varones y hembras. Entonces, y se va a reunir con Cristo Jesús. Y por eso Cristo Jesús, de todo lo que pasó en Sukkot, el último día dice, esto es asamblea solemne. ¿Con quién me reúno? Dice Cristo Jesús. Me reúno conmigo mismo. Y el que quiera reunirse conmigo, ¿con quién tiene que reunirse? Consigo mismo. ¿Y cómo se va a dar cuenta que se reúne consigo mismo? Pues siendo lo que debe ser. ¿Y qué es lo que debe ser? Varón y hembra. ¿A cuándo corresponde el octavo día? El octavo día corresponde, en nuestro caso, al día viernes de la noche. Y como comentábamos, vamos a estar empezando la reunión a las 5 de la tarde. Hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Sí? ¿Todos?
todo está clarísimo. Sukkot, 7 días, 8º día, levantar el Sukkot, seguir el Sukkot, entonces vamos bien. Entonces la parte que nos corresponde es... Una pregunta, Pastor Marquito. El 8º día sí, ya no dormiríamos en Sukkot, ¿no es cierto? Solo hasta el viernes. correcto. Entonces el 7º día terminamos Sukkot. Y el 8º día, como que usted puede, total, como que usted puede seguir Sukkot, pero la idea del Sukkot es que sea de memorial. Los 7 días, buena pregunta, Jimena, porque eso es lo que dice, a ese punto vamos, entonces vamos a ese punto. 23, 40 y 41. Así celebraréis fiesta a Jehová por 7 días en el año. Estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. La celebraréis en el mes 7º. Habitaréis en Sucot por 7 días. Todo nativo en Israel vivirá en Sucot. Para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en Sucot a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Así declaró Moisés a los hijos de Israel las fiestas, dicen, o por cierto, ¿qué son fiestas? ¿Alguien recuerda qué es una fiesta? Porque esa palabra siempre tenemos que volverla a colación. ¿Qué es una fiesta? Es una preparación o un ensayo o un tiempo No, determinado. Es un no. acercamiento, ¿cierto? Acercamiento, Sergio, un acercamiento y un Sergio, seguimiento. gracias, Sergio. Exacto. La palabra fiesta en la Biblia, la palabra fiesta no es de festival, no es porque nosotros es de festival. La palabra fiesta en la Biblia o la palabra fiesta en los cielos no es por festival, sino la palabra fiesta es por ceñimiento. Entonces, volvemos nuevamente a Cristo, que Cristo en la transfiguración se da cuenta de el nivel del Sukkot que lleva, el nivel de devolverse a sí mismo la condición de novio y de devolverle la condición de novia y al final decir es fiesta. Entonces, ¿dónde está la fiesta? Cuando vino aquí a la tierra Cristo Jesús, ¿dónde está la fiesta? ¿Dónde está la fiesta de Sukkot? Es que es para memoriales que las fiestas de Sukkot aún no se cumplen. ¿Cómo que no? Anuncia la venida del Señor, o sea, el Yom Teruah, Yom Kippur, la expiación, y, o sea, yo no, en eso también estoy hecho lío, porque dice que ya se han cumplido las fiestas de las Pascua, panes sin levadura y ¿cómo es Pentecostés? Pero que estas 3 están anunciando la segunda venida del Señor Jesús. En eso yo también estoy un poco confundida. Uy, ya ve, gracias, Jimena. Entonces, entonces, eh, habitaréis en Sucot por 7 días. Esto no se cumple, no se cumpliría. Por eso, entonces, Cristo Jesús, ¿qué cumplió? Esa sería la pregunta, Jimena. Tal vez me equivoco, no me supe expresar. Lo que digo es que, por eso yo decía, anuncia, es un memorial, es un repaso de lo que viene. Cristo lo hizo, pero también son fiestas que anuncian la segunda venida. O tal vez yo estoy mal, no que yo entiendo perfectamente la expiación, entiendo perfectamente el Sukkot,
que es justamente el morar bajo, para mí es el morar bajo el propiciatorio, la propiciación de Cristo Jesús. Para mí el Sukkot es eso, la propiciación de Cristo sobre mí. Pero, No, ¿cómo se llama? Pero eso lo que yo preguntaba es, también es un anunciar de la segunda venida, ¿o no? no. Volvemos al punto. El Sukkot es el de Cristo Jesús. El Sukkot de Cristo Jesús es el Sukkot de transfiguración, de transformación. Ese es el Sukkot. Entonces, Son las bodas del Cordero no, que anuncian. no, no, Entonces, ya ve, yo estoy confundido. claro, no. Mire, por eso es importante que nosotros en ese aspecto podamos tener la condición, ¿ya? Empecemos por ese lado. Podamos tener la condición de lo que Dios nos dejó. Dios dejó su espíritu y Dios nos devolvió la condición. Y Dios le devolvió a María y Dios les devolvió a sus hijas y Dios nos devuelve a nosotros la condición de novia. Entonces, la condición de novia, ¿para qué es la condición de novia? La condición de novia es decir, Jimena, si estamos desde ese punto de vista, nosotros tenemos que esperar a Cristo Jesús para que recién ahí la novia esté lista, algo así. Entonces, no tiene sentido, no es así. No sería para que la novia esté lista. O sea, digamos que lógicamente la novia se sigue alistando, como usted dice, seguimos haciendo la transfiguración, pero llegará el día en que el Señor Jesucristo venga por su novia. Claro. O sea, nosotros somos la novia. Claro. ¿Y para qué viene por su novia? Nuevamente, la Para novia las bodas. no viene para la novia, no viene únicamente para las bodas. Entonces aquí vemos aquí vemos la situación, ¿no? El problema, porque Cristo Jesús viene para devolverse, Cristo Jesús viene para la consumación. Es decir, lo que está pasando, eso tiene que seguir pasando. Entonces, la novia y el novio, ¿qué hacen? La novia y el novio dan luz. Entonces, la novia y el novio dio luz y sigue dando luz y tiene que seguir dando luz. Y cuando venga no va a cambiar la situación, va a seguir dando luz. Entonces, es una consumación para, para romper este ciclo de una novia infiel o este ciclo de infidelidad o este ciclo de viudez o este ciclo de muerte. Entonces, Cristo Jesús es la luz, la novia es la luz para que eso engendre luz. Y eso no se tiene que esperar. Eso no se va a esperar hasta que, como dice usted, la novia se transforme en esposa. No, la novia no se va a transformar en esposa. La novia tiene que mantenerse su condición antes, durante y después. La esposa, ¿cuál es la esposa? Más bien, la esposa, ¿qué va a pasar con la esposa? Sí, entonces ahí estamos y por eso el tema judío de la transfiguración, digamos, el tema de Pedro, el tema de Juan, el tema de Jacobo, es que ellos, eh, ellos tienen ahí el sentido este sentido, el sentido de lo del Padre, ¿no? De lo que el Padre dice con respecto a Cristo Jesús. Entonces vamos desenrollando la línea. El Padre le dice a él escuchad. Entonces, ¿por qué le dice a él escuchad? ¿Acaso no escuchaban? ¿Acaso ellos no sabían qué es el Shema? Sí escuchaban y sí sabían. Entonces, ¿por qué les dice? Lo que pasa es que les dice, ustedes escuchan y acaso, entonces vamos con Moisés. ¿Acaso Moisés no miró cara a cara, no escuchó? ¿Acaso Elías no escuchó cara a cara, no miró cara a cara al Señor? Entonces, él dice para todos, e incluso para los apóstoles les dice eso. Entonces, ¿por qué les dice eso? Porque una cosa es escuchar a Dios y otra cosa es tener la condición del que escucha. Entonces, ¿cuál es la condición del que escucha?
Porque pues a Cristo Jesús le escucharon, discúlpeme, ¿hasta quiénes le escucharon a Cristo Jesús? Hasta los demonios, pues. Y ellos creen y tiemblan. Hasta los demonios. Y los demonios, ¿qué le decían? Eres santo. ¿Pero qué podían hacer los demonios? Hasta los demonios le reconocían. Eres el santo. Y Cristo Jesús, ¿qué les decía? Les callaba. No solo les callaba, les reprendía. Entonces ahí viene una situación. Mire, ¿qué es reprender? Reprender es una oposición. Entonces, por eso le estoy dando así rápido, porque lo que acaba de decir usted es bastante fuerte, en el sentido de que nosotros somos una novia, o una novia que se opone o una novia que se une. Entonces, ahora vemos el aspecto judío. Usted me acaba de mencionar, eso es eminentemente judío. Y eso está metido hasta por los poros, digámoslo así. Pero Cristo Jesús les dice a ellos, o sea, a Él escuchad. ¿Por qué le dice a él escuchad? No les dice porque Él es Dios. No les dice por qué háganle caso. No le dice, ¿por qué le dicen a Él escuchar? ¿Por qué él se da la molestia de transfigurarse? O sea, para demostrar que Él. Que Entonces, la novia tiene que escucharle al novio, es la que le escucha. Entonces se da cuenta las dos cosas opuestas que usted me está diciendo. Entonces, eso sí eso es una naturaleza humana, eso viene desde Adán y Eva. Entonces, ¿cuál es la naturaleza? La naturaleza es que tiene que haber una unidad, o por el contrario, va a volverse nuevamente a lo que como usted acaba de decir, hasta los demonios. Entonces, ¿cuál es la diferencia con los demonios y la novia? Inmensa, porque son uno, porque la novia es No, uno con el novio. no, pues mire, la diferencia es que la novia no se opone y los demonios sí. Los demonios tienen absolutamente todo, porque como usted ve, dice, eres del Cristo, eres tantas cosas que le dijeron, o sea, ni los cristianos de ese tiempo no le dijeron tantas cosas elevadas como los demonios. Pero al mismo tiempo, o sea, no es de eso, pero al mismo tiempo yo le pregunto, dicen tantas cosas, pero ¿qué tan opuestos están ellos? Y al mismo tiempo, ¿qué tan opuesto está Cristo Jesús de ellos? Entonces, entonces, ¿cómo podemos hablar de un escucharle a Dios? ¿Y cómo podemos hablar de un buscarle y buscar escucharle a Dios? ¿Para qué le voy a escuchar si me voy a oponer? Entonces, ahí viene la realidad. Sukkot, ¿para qué le escucho a mi esposo si me estoy oponiendo a mi esposo? ¿Para qué le escucho a Cristo Jesús? ¿Para qué hago Sukkot si me estoy oponiendo a mí mismo? Porque al final los demonios no es que se oponen a Cristo, los demonios están en contra de ellos mismos, se oponen a ellos mismos, se reprenden a ellos mismos, porque ellos no pueden alcanzar la condición de varón y de hembra. Entonces, Sukkot, ahí está. Eso es lo que digo, Sukkot es un tiempo de mostrar qué tipo de Sukkot estás llevando en su corazón. Si un Sukkot de oposición o un Sukkot de transformación, si un Sukkot de espera o un Sukkot de luz, un Sukkot un Sukkot un Sukkot sentimentalista. Entonces, mire, nunca, ¿cómo le van a poder escucharlo? ¿Cómo van a poder? Vamos ahora al caso de los judíos. Le digo, el caso de los judíos, ¿qué están haciendo ellos? ¿Escuchan o se oponen? No, ellos se oponen, no sé, pero esto es lo que nos dijeron a nosotros en ACAP, porque yo antes no conocía de las fiestas del Señor o había oído así. Sí, pero exactamente, entonces esa es nuestra situación. Un Elías sin Cristo Jesús, ¿qué sucedía con Cristo Jesús? Con un Moisés sin Cristo Jesús. Vamos con el Moisés, a eso me refería. Un Moisés sin Cristo Jesús, ¿qué hacía? ¿Se oponía o más bien daba luz, reflejaba su luz? ¿Qué pasó con su Se gloria? oponía, claro. Se oponía. Se fue desvaneciendo. Exacto. Entonces, él tuvo su transfiguración y pudo haber tuvo su transfiguración. Cuando bajó del monte, ¿cómo bajó él? Resplandeciendo.
Entonces, ¿qué significa eso? Que le estaba dando una imagen. Perfecto, Jimena, ya ve, entonces lo que le está diciendo es, o sea, la transfiguración no es una cosa nueva. Lo que pasa es que el momento que le ponemos en el Nuevo Testamento la palabra transfiguración y no encontramos en ninguna parte, no entendemos que la transfiguración es parte como dice usted, ¿qué es la transfiguración? Usted lo dijo perfectamente para entenderlo todo y no vamos a quedar aquí. Vamos a seguir en este sentido. ¿Qué es la transfiguración? La transfiguración, les pregunto a todos, la transfiguración es que Cristo Jesús haya, haya, como dice, haya estado iluminado como una película de ¿qué? ¿Qué es la transfiguración? Usted lo dijo. ¿Qué es la La luz, transfiguración? la Es, luz. es luz. Usted le dijo otra cosa más. ¿Qué es la transfiguración? Reflejar la luz. Reflejar la luz. No solo reflejar luz, pero bueno, pero vamos a Claro, ver tener la luz en sí mismo. vamos a ver porque mire, estamos hablando de un Sukkot de transfiguración, estamos hablando de unos 7 días de transfiguración. Por eso, ¿qué es la transfiguración? ¿Qué es la transfiguración para cada uno de nosotros? Porque si no, de ahí no entendemos, si no partimos en ese sentido, no entendemos. Y nuevamente, claro, ahí, si no entendemos la transfiguración, ahí va a haber esas dos cosas. O bien nosotros nos unimos al Sukkot, o bien nosotros nos oponemos al Sukkot de Cristo Jesús. Y después de estos 7 días, mire, va a volver. ¿Cuál es el Sukkot caído de David? El Sukkot caído de David, usted ve, en lugar de levantar el Sukkot verdadero, hacen lo mismo que hicieron en el desierto por 40 y por 400 años y hasta ahora. ¿Cuál es? Escuchan ellos a Dios. ¿Cómo escuchan? Con ramas. Ah, Entonces, entonces, usted muy bien para entenderlo todos. Escuchar a Cristo Jesús es una transfiguración que me muestra las cosas en las que yo me he opuesto a Él. Porque nuevamente, hasta los demonios escuchan y hasta los demonios le dicen santo. Y hasta los demonios le dicen lo que no le dicen nada. Pero ellos no pueden ser ni varón y hembra. Entonces, ¿por dónde empieza la oposición? No empieza porque se oponen a Cristo. ¿Se pueden oponer los demonios a Cristo Jesús? No se pueden oponer a Cristo Jesús, porque saben quién es Cristo Jesús. Es un absurdo, pues. O sea, ni los demonios son tan, ¿qué se podría decir? Ni los demonios son ¿qué? Tan absurdos, ¿no? Que se van a oponer a Cristo Jesús. Es lo mismo que si usted se fuera a dar en la pared por darse en la pared, pues. Entonces, tan osados, tan audaces. Entonces, lo que hacen es mostrar su propia oposición. ¿Y cuál es su propia oposición? Que ellos nunca van a poder alcanzar el nivel de ser varón y hembra. Punto. Entonces, este mundo puede ser lo más machos posibles, pero ¿por qué me muestra el punto de ser varón y hembra? Porque usted es el que tiene las contradicciones y en usted se ratifica que no hay oposición. Entonces, el momento que atenta contra su propio ser, contra su propio memorial de varón, ¿qué pasa? Yo también he pasado eso, ¿qué pasa? Me Estoy- opongo. me opongo. Entonces, ¿cómo me puede decirle los judíos? Discúlpenme, todos los judíos tienen a Moisés y a Elías. Pero ¿cuál es el problema con los judíos? El mismo problema de ellos. ¿Qué hicieron con la transfiguración? ¿En qué transformaron la transfiguración? Transformar en una enramada, o sea, volver al Capernaum falso. Exactamente, bajo el punto, entonces Sukkot, gracias, Sukkot esa es la transfiguración. Entonces, el momento que usted me pone esas dos cosas contradictorias y me dice, esperamos a Cristo, entonces eso no es un asunto de una enseñanza, pues, eso es un asunto de, 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 eso es asunto de Moisés y Elías, porque no le estoy diciendo, usted me dice, en Acab me enseñaban eso. Discúlpeme, en Acab no solo se enseñaba eso.
y que usted mismo asistía y en la CAP enseñamos un montón de cosas, incluso con el libro que llevábamos de cosas que tenían que revisarse. Entonces, hay un asunto que hay que depurar y todos los años, gracias a Dios, depuramos porque nosotros damos el hecho, damos por sentado porque nacimos con unos órganos genitales, damos por sentado que somos varones y hembras. Pero, pero el asunto es con toda esa oposición que nos damos a nosotros mismos. Ahí viene el que tomamos a la ligera, porque es absurdo cuando nosotros pensamos, oigan, si ellos tenían a Dios, ¿por qué ellos no podían hacer las cosas que Dios les decía como 1 más 1 es 2? Entonces, una cosa fuerte es lo que pesaba. ¿Qué pesa? Lo que pesa en las fiestas. ¿Qué pesa? El hecho de ser hijo. Entonces, las fiestas del Señor, los acercamientos del Señor, el varón y hembra, empieza por dónde? Empieza por ser hijo. ¿Y ellos, hijos de quiénes eran? Que Hijos de hablamos su, de ¿no? del diablo. Hijos de sus papitos, perdóneme, hijos de sus padres. Entonces, hijos de la paternidad de sus padres. Entonces, ahí viene donde la paternidad de los padres, eso es tradición. Entonces, esa es nuestra paternidad. Más ya que una enseñanza es esa paternidad que tenemos que seguirla, que tenemos que seguirla aflojando, desenredando. Esa es la palabra. Así que, Gracias, y Pastor no es, Marquito, ya entendí, porque justamente eso me hacía yo bolas, pues, o sea, no consolidaba a veces lo que uno aprende antes con lo que ahora vivimos, porque y una mire, cosa aprender y otra es vivir. y por eso es importante, porque eso no es de aquí, no es lo que está pasando aquí, sino lo que está pasando aquí, lo que está pasando en el corazón, porque eso le va a atentar. ¿Contra qué le va a atentar? Le atenta contra su ser de varón y de hembra. Entonces el acercamiento con lo mismo que la oposición, la oposición de los demonios, viene nuevamente en el sentido de que ¿cómo me puedo acercar a Dios si ni siquiera puedo acercarme a mí mismo? Cuando Dios se está acercando a mí mismo para que yo vuelva a ser lo que soy. Y lo primero es ser varón y hembra. Entonces, el varón y hembra ya se convierte en Shema y el Shema ya se convierte en novio. Entonces, ahí es donde, ahí es donde necesitan ese par de personajes. En ellos está encerrado toda la riqueza del acercamiento de Dios, porque ni siquiera con Abraham está ahí tan fuerte. Entonces, ni siquiera porque, mire, ni siquiera el hecho de la paternidad de Abraham es tan fuerte como el hecho como el hecho de la, de lo ocurrido con Elías y con Moisés. Entonces, ¿por qué se necesita el espíritu de Elías? De los dos, ¿cuál es más importante, Elías o Moisés? Entonces, el más Ambos. fuerte, pero el más fuerte es de Elías. Por eso el espíritu de Elías. ¿Cuál es el espíritu de Elías? El espíritu de Elías es el que de Elías, al Elías se le separa del Elías solito, para que el Elías vuelva a ser ¿qué? Varón unidas, varón y hembra. Exacto, vuelva a ser espíritu de Dios. Por eso es el espíritu de Dios. Por eso el espíritu de Elías no es el espíritu de Elías, sino es el espíritu que al Elías lo saca de ser Elías solito a ser nuevamente espíritu, espíritu de Dios en Cristo y con Cristo Jesús. Entonces, la pregunta es, claro, la pregunta es, ¿qué es para usted la transfiguración? ¿Qué es para usted la transfiguración? Ya me dijo Jimena, es luz. Lina, ¿qué es la transfiguración? Para mí la transfiguración es saber hija de quién soy, como varón y hembra, saber que soy la novia del novio y saber que puedo escuchar al novio, al amado. Amén. Entonces, eso es Sukkot. Eso es lo que está pasando ahora. Porque de lo contrario,
ahí viene el problema. De lo contrario, ahí viene el problema. Mía, ¿qué es transfiguración para ti? En una sola palabra, necesito una sola palabra. O una Buenas frase. noches. Buenas ¿Sí noches. me escucha bien? Sí, Ya, perfecto. chévere. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. En una sola palabra sería Una como frase. una frase. Ujú. Sería poder ser yo y que Dios refleje conmigo. Algo así. Amén. 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 Katia, ya nos vamos entendiendo. Katia. Marquito, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches a está? todos. Bendiciones, Katia. Buenas noches. Bendiciones. ¿Qué es para Para usted en mí, una frase? para mí en una frase es, ¿cómo le explico? No tengo la palabra, pero es más o menos como tener la identidad. ¿Amén? O sea, Ah, es porque teniendo la identidad sabemos quiénes somos y a dónde vamos y con ajá. quién estamos. Ajá. Ajá. Eso es, Salomé, Marquito. muchas gracias. Salomé, en una frase. Entonces, eso es lo que les faltaba a Moisés y a Elías. Salomé, ¿qué es para ustedes la transfiguración? Para mí es unidad con Cristo. Unidad con Cristo. Eso era lo que les faltaba, eso es lo que les falta a Moisés y a Elías. Ya es unidad con Cristo, ¿ok? Pero imagínense, tenían toda la unidad, pero todavía falta la transfiguración. Unidad con Cristo y transfiguración. Pero gracias, Salomé. Pero solamente voy a dar el dato de que es unidad. Pero ¿por qué es transfiguración? Natalia Alejandra, ¿qué es transfiguración para ti? No te escucho. Pastor decía que transfiguración para mí es tener el sonido y la voz. El, el sonido y la voz correcta. Perfecto. De acuerdo. Mire, Mayrita, Para mí, la transfiguración sería volver al diseño original que estaba en el deseo del corazón del Padre. amén. Amén. Pero con un añadido, Mayrita, usted lo ha dicho, con un añadido, que no vuelva a ser no sea semejanza, sino sea original. Es decir, si ve, incluso Moisés y Elías todavía eran semejanza de ellos mismos. Pero lo que usted dice, eso es lo que eso es lo que significa el Sukkot. Marcela, Para mí es recibir la luz y ser la novia, o sea, volver al Israel verdadero. volver, gracias Marcela, volver amén. Eso es transfiguración, volver a ser nativa del Israel verdadero. Bendito sea Dios. Amén, amén. Elías Terán, Alex, ¿qué es para ti la transfiguración? Buenas noches, Marquito. Soy Anabel. Anabel, ¿cómo estás? Bendiciones. La transfiguración para mí es, como en una frase, para mí sería como el ser su reflejo, el tener su reflejo en mi identidad. Ya, el tener el reflejo en la identidad. Pero no te olvides que incluso las sombras pueden hacer eso. Incluso las sombras, incluso Moisés y Elías tenían el reflejo. Entonces, ahí es donde nos falta hacer el clic. Verónica Enríquez. Para mí, la transfiguración es edificar o salir de esas como perreras más bien y edificar en la identidad correcta que me corresponde como hembra. Y parte de edificar para mí es establecer el espíritu correcto
no solamente en mí, sino también en las situaciones que me atraviesan, o sea, que me rodean. Amén. Amén. Volver, no al hacer la sombra de me parece bien, no una sombra, sino a lo que eres, una hembra en unidad. Chévere, Nati Betancourt. Marquito, para mí, buenas noches con todos, en primer lugar. Buenas noches, Nati. Para mí, primero es volver a tener la identidad, no solamente en el alma, en el espíritu, sino en el memorial, porque no hemos sabido tener memorial con Cristo. No lo hemos sabido tener. O sea, es para mí saber que ahora el memorial es Cristo. Eso es todo. Amén, amén. Pero recuerde, nuevamente, eso se puede convertir en sombras. Por eso el requisito es ser varón y hembra. Sí. Por ahí empieza la fidelidad. Gis, ¿qué es para ti la transfiguración? Marquito me preguntó a mí. Sí, por favor, Gis, ¿qué es para ti? ¿Qué simboliza para ti la transfiguración de Cristo? Porque no es un símbolo, es un Sukkot. Eso es lo por eso estamos en tiempo de Sukkot, es un Sukkot. Entonces, ¿qué es la transfiguración? Lo que me viene, Pastor Marquito, es la renovación de uno, que uno se renueve y deje lo viejo. Amén, amén, amén. Que se renueve. Si ve, eso es viejo, el hecho de perder mi memorial, el hecho de perder mi condición de hembra, el hecho de perder mi condición de varón, el hecho de quedarme solamente como Moisés o como Elías. Eso es una semejanza mía, una semejanza mía misma. Entonces, cuando dejo lo viejo, estoy diciendo, no es que lo nuevo, sino que vuelvo a quien soy. Y por donde empiezan las cosas, es nuevamente, nosotros no somos imagen y semejanzas de varón y hembra. Nosotros no somos imagen y semejanza de un Sukkot. Nosotros no somos de eso. Nosotros somos esa realidad para conservar, para llevar, para desarrollar, para construir, como se ha dicho. Nancy, ¿qué es para usted? ¿Qué simboliza? ¿Qué es la transfiguración? Disculpe, dijo Nancy. Sí, Nancy, por favor, usted. Para mí, transfigurar, cambiar de estructura. Y también se me viene cambiar de vestidura. Amén, amén. Vea, lo que acaba de decir usted es lo que hizo Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús para venir desde los cielos? Cambió de estructura, ¿sí? ¿Y qué hizo qué hizo cuando se transfiguró? Cambió de estructura. Entonces, ¿cuál estructura es la correcta? La de la piedra angular, que es Cristo. La del varón, la de su novia, la del Shema. A ver, entonces por eso, a ver, qué interesantísimo. Qué interesantísimo el sentido de mi siguiente pregunta antes que me olvide. ¿Qué es lo que más se ha opuesto? ¿Qué es lo que ha sentido más que se ha opuesto en estos días? ¿Qué se ha opuesto? A ver, antes de que, primero Rocío, por favor, si me puede ayudar. ¿Sí? ¿Qué es para usted la transfiguración? Ya no me dejas escuchar la palabra. Rocío, si me escuchan, ya dos personas me preguntaron, si les pregunto a ellos, no sé si está bajo el volumen, por favor, en eso ayúdenme, si es que no, a veces ya no quiero, me dicen que hablo muy alto, pero ahora ya quiero hablar como esto, quiero... Entonces, sí, está bien, sí, es todo perfecto, ya. Entonces, ahora mi siguiente pregunta es, mire, por eso mi siguiente pregunta es... Pastor Marquito. Sí, Rocío, qué bueno, le escucho. Chuta, nunca se le escucha. Rocío, si nos puede mandar por el chat, por favor, escrito, y de ahí yo le leo. Es las aguas.
ser la verdadera fuente. Para mí es Amén. transfigurar. Amén, 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 amén. Y eso dice Cristo Jesús en el último versículo. Volver a la fuente. Las aguas, digo yo. Sí, sí, y ser las aguas para yo también ser esa fuente y esas aguas, en el caso de las mujeres. Amén. Ahora mire, ahora que hemos pasado por Sukkot, ¿verdad? Estamos pasando por Tratamos de Sukkot. participar nosotras. Ay, discúlpeme, están los únicos en las cámaras, Sergio. Por favor, Ketty, sí, ¿qué es para usted Sukkot? ¿Y qué es la transfiguración? Para mí, haciendo relación cuando aparece Moisés y Elías junto a Jesucristo, es una renovación o un cambio en el espíritu para hacer unidad con Cristo. O sea, de uno hacia Cristo, para poder engranar. Eso es Sukkot, por eso es la riqueza de este tiempo. Eso es Sukkot. No hay Sukkot sin transfiguración porque hemos visto los otros Sukkots. Y incluso, mire, nuevamente, hasta los demonios tienen Sukkot. ¿Ah? Porque entonces, y no vamos a entrar en detalles de ese Sukkot, pero hasta ellos tienen, pero ya hemos visto con los ejemplos que hemos tenido, hasta ellos, pero el único que transfigura, el único que devuelve la condición de varón y hembra, entonces varón y hembra y novio. Gracias, Ketty. Sergio. Yo me quedo también con Nati, con Nati de una cuestión de sonido. Para mí es como volver a levantar un sonido correcto y como volver a poner los oídos donde corresponde. Entonces, por eso, ¿cuál fue el principal obstáculo? Dice, ahora sí tenemos pocos minutos. Realmente, yo creo que me he quedado con dos cosas porque hoy es el tiempo, no sé si continuamos, pero hoy es el tiempo del Sukkot, de la transfiguración o de la oposición. Entonces tenemos que mirar la oposición, porque cualquiera de los Sukkots se oponen al Sukkot. Esa es la palabra. Los Sukkot se oponen al verdadero Sukkot. Y el ejemplo más claro es el de los demonios. El de los demonios siempre se va a oponer al de Cristo Jesús. ¿Y por qué se va a oponer al de Cristo Jesús? A pesar de que le digan santo, a pesar de que le vean, a pesar de ¿qué más era que decíamos que hacían los demonios? Pero siempre se van a oponer. ¿Y cómo se van a oponer? Se van a oponer desde su propia esencia. Por eso, si alguien quiere ver en dónde ha encontrado más oposición en estos días, ¿en dónde ha encontrado? ¿En usted mismo? ¿En los hijos? Yo he tenido oposición de mi familia, o sea, de mi madre, de mis tíos. Perfecto. Entonces, si ve, qué chévere. Eso es Sukkot, encontrar la oposición. Entonces, la oposición no es para encontrar a los que se oponen, sino la oposición es para encontrar qué oposición yo tengo que resolver. ¿Qué otra oposición he encontrado? De pensamientos, puede ser, Marquito. Entonces, Sí, pensamientos. ya, pero ¿qué, en personas? ¿La oposición de quiénes? ¿De qué grupo? ¿De qué grupo cercano a su vida? Estamos hablando de acercamiento y oposición. Entonces, dos grupos ya vemos, varón y hembra. Ya, ¿de dónde he encontrado oposición? ¿O dónde he encontrado acercamiento? Entonces, escuche. Marquito, una pregunta. Dígame, si usted encuentra acercamiento entonces, ¿cuál es el peor acercamiento? Yo aquí que estoy un poquito tratando de consolidar para entender lo que es el Sukkot. Si usted encuentra acercamiento en sus padres en tiempo de Sukkot, ¿qué diría usted? ¿Ha encontrado acercamiento en sus padres? ¿O más bien usted tendría que encontrar reordenamiento con ellos? Por ahí empecemos. No habría transfiguración. Pero ahora ya vamos, ya hablamos de la transfiguración, claro,
pero ahora estamos hablando de Sukkot, de acercamiento. Y el Sukkot es un tiempo de acercamiento porque es el acercamiento más íntimo. Eso es lo que le está diciendo. Mire, dice, habitaréis en Sukkot por 7 días. Todo nativo de Israel vivirá en Sukkot. Entonces le está diciendo, yo le estoy dando lo más nativo. Y lo más nativo ya eres tú. Y lo más nativo es las cosas que deben estar cercanas y las cosas que deben ocupar su lugar y las cosas que deben estar opuestas. Lo opuesto no es todo, sino lo que le estoy diciendo, lo opuesto es lo peor. Eso tendría que estar opuesto. Pero ahora, las cosas entre lo opuesto y lo cercano, las cosas que tienen que reordenarse, tomar su lugar. Entonces, por eso yo le pregunto, si el acercamiento con los padres es fuerte, ¿qué pensaría usted? ¿Es un Sukkot verdadero o no? No necesariamente, Marquito. Para nada, para nada. ¿Sabe por qué? Porque en el Sukkot no entran papás, porque en el novio no entra papá, no entra mamá. Y si usted ha querido o si usted ha vivido cierto tipo de oposición, sino cierto tipo de un acercamiento incorrecto que ha producido, que ha producido, que ha producido remesones. Entonces, fíjese que ahí no hay, este es un tiempo de acercamiento de novia, e incluso los otros también, pues. Entonces, varón y hembra, en varón y hembra, ¿qué vínculo tiene el papá y la mamá? Bueno, el mejor ejemplo entonces dice, habitaréis en Sucos por 7 días, todo nativo de Israel, para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en Sucos a los hijos de Israel. Entonces, lo que le estoy diciendo es que Dios hizo habitar en Sucot a ellos. ¿Por qué hizo así habitar en Sucot? Porque quería transformarles, quería transfigurarles, ¿no es cierto? Y para transfigurarles, ¿qué hizo Él? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Cristo Jesús? Bajó su Sukkot, bajó su Shema, bajó su voz, ¿de acuerdo? ¿Y ellos qué voz escucharon? La de Así, papá. así que, entonces ellos vivían, entonces el mejor de ejemplo, ellos vivían en tiendas, ¿verdad? ¿Y quiénes eran las constructoras de Sukkot? ¿Quiénes son las especialistas en Sukkot? Las que saben de Sukkot. Las mamitas. Las mamitas. Entonces, por eso quería topar el tema más en función de la palabra, pero no sé si podemos hacerlo eso, pero sí en función del novio. Entonces estamos hablando de que en el desierto Dios, ¿qué les quería devolver? La condición de varón y hembra y la condición de novios, ¿verdad? Entonces, para devolverles eso, ¿cómo les hizo habitar a ellos? Les hizo habitar en tiendas. Y dentro de las tiendas les hizo habitar ¿en qué? En Sukkot. Entonces, no sé si tiene alguna pregunta. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es un Sukkot? Bueno, yo creo que Es íntimo. es un lugar íntimo, exacto. Es un lugar íntimo. Es el lugar de transfiguración. Es un lugar de transfiguración. Gracias. Ahí estamos. Entonces, ellos en sus propias tiendas, ¿en qué se transfiguraron? ¿En qué hubo transfiguración en ellos? Dios, ¿cuál era la transfiguración que les pedía a ellos? ¿Sí? Les pedía, simple, la de varón y de hembra nada más. Pero ellos, obviamente, no vieron hacia afuera.
ni tampoco vieron hacia adentro. ¿Por qué hacia adentro? Nada más y nada menos que estaba dentro de esas tiendas de varón y hembra. ¿Quién estaba ahí? Estaba la tienda de mamá. Exactamente. Entonces estaba el suco de mamá. Entonces por eso es importante que a partir de suco de mamá, ¿qué decir? Entonces el suco de varón y hembra, ¿qué dice? El suco de varón y hembra, el suco de Cristo Jesús, ¿qué dice? Ustedes pueden transfigurarse. Es decir, la transfiguración es volver a ser varones y hembras. Entonces, eso, así sencillo lo estoy poniendo. Entonces, eso es lo que dice. Ustedes pueden ser varones y hembras. ¿Cómo pueden ser varones y hembras? Pues volviendo hacia el sentido de transfiguración, el sentido de unidad. Pero ¿quién está estorbando entre ese sentido de varón y hembra? ¿Quién está estorbando? Mamá y papá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por más que la tienda sea pequeña, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos tener un Sukkot, como el que tenía David. Un Sukkot en su corazón, pero un Sukkot también en su espacio físico. Para decir, este es mi Sukkot para... Y entonces, ¿y el Sukkot para quién es? ¿Para quién es el Sukkot? Novio y la novia. Entonces, el Sukkot es para el varón. Entonces, en el varón, ¿quién es el que menos entra en el Sukkot de varón? Los padres. Los padres, gracias. ¿Quién es el que menos entra? Entonces, la aparente oposición, siempre, ¿de dónde va a venir? Digo aparente oposición. ¿De dónde viene la aparente oposición? ¿Cómo podríamos decir aparente oposición? En vez de aparente de oposición. Ayúdenme a buscar un término en lugar de oposición, que no sea, porque los que realmente se oponen, como ya hemos dicho, son los demonios. Esos sí son opositores, a pesar de decir santo, santo, pero nunca pueden hacer su cod de varón y de hembra. Puede ser confrontación. ¿Lo qué? Los de la izquierda. Erika, no. No. Confrontación. Que muchas gracias, muchas gracias. Ya ve, una mamita me entiende. Entonces, ¿quiénes van a ser los que van a producir más confrontación en el Sukkot de varón y de hembra? ¿Quiénes? Los que van a poder producir más confrontación. Pues, también es una palabra fuerte, pero para los términos de una palabra más bíblica le voy a dar. Diferencia, tal vez. No, le voy a dar una palabra bíblica. La palabra bíblica se llama abandono. Entonces, en el Sukkot, repito, para todos, en el Sukkot hay un acercamiento, ¿de acuerdo? En el Sukkot el acercamiento es de varón y hembra, pero al mismo tiempo hay un abandono, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quiénes van a producir? Ya vimos los que van a producir la confrontación son los completamente opositores. Pero ¿qué produce el abandono? El abandono produce dos cosas. Soledad y lo contrario de soledad, un falso acercamiento. Por ahí, esa es la palabra. ¿Ya? Entonces, en el Sukkot, ¿quiénes van
en el Sukkot, ¿quiénes van a producir un acercamiento? Varón y hembra. En el Sukkot, ¿quiénes van a producir un abandono? No, entonces en el Sukkot no hay abandonos. Sí Yo, hay. yo tal vez estoy un poquito perdido, Marquito. Los papás. Ya vamos, Lina, chévere, ya vamos entendiendo. A ver, ¿qué pasó, Sergio? ¿En dónde nos quedamos? También, o sea, también es una época del espíritu de Elías, no deja de ser una época del espíritu de Elías, de regresar a los padres. Pero entonces, ¿cómo? Ah, Entonces, o sea, sí, ¿habría que alejarse de los padres que no son padres? ¿O habría que alejarse de las falsas paternidades y de las falsas maternidades? Yo pregunto porque a veces las paternidades y maternidades incorrectas no solo se ven dentro de casa, sino que las confrontas afuera con opiniones, criterios. ya. Que te ponen Entonces, al novio y a la novia a veces. ya. Entonces, mira, acaba de topar un muy buen punto, el punto de Elías. El punto de Elías es para que el corazón de los padres vuelvan a los hijos y el corazón de los hijos vuelva a los padres. ¿De acuerdo? Todo sí. ¿Qué dicen las mamitas? Sí. ¿Qué dicen los papitos? Sí. ¿Qué dicen los hijitos? Sí. ¿Qué dicen las hijitas? Sí. Ahora yo le Marquito, pregunto. pero perdón, Pero le desde un doy punto de una varón. opinión ahí, disculpe, pero también no significa que, bueno, los padres vuelven a los hijos y los hijos a los padres, pero no significa que nosotros volvamos al Padre, a nuestro Padre Creador. Ese es creo que es de época de nosotros volver allá. Eso creo que también es un espíritu de Elías, ¿no es cierto? Aterrizamos, ¿verdad? El espíritu de Elías es para que Elías vuelva a la condición, no de Elías, está hablando el espíritu de Elías para que Elías no se quede como Elías solito. Entonces, Elías solito no es espíritu de Elías. Entonces, Elías con el espíritu es espíritu de Elías. Entonces, cuando Elías es con el espíritu, el nombre el nombre de Elías, ¿en qué se transforma? Se transforma en espíritu. Y ahí sí solo hay un espíritu. Entonces, en los cielos no hay un espíritu de Elías, no hay un espíritu de Moisés, no hay un espíritu no, no, no. Pero en este caso, estos están separados, digámoslo así, el espíritu de Elías, porque no hay un espíritu de Elías sin que esté fuera del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Entonces, el espíritu de Elías es por los problemas de Elías, para que se solucionen los problemas de Elías, no para que se vuelva a los problemas de Elías, sino que se solucionen los problemas de Elías. ¿De acuerdo? Ahora, bien, el espíritu de Elías dice volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Entonces, el corazón de los hijos, ¿en dónde debe estar? En el Sukkot. En el Sukkot. ¿Y el corazón de los padres, en dónde debe estar? En el Sukkot igual. En En su el Sukkot. Sukkot. En el Sukkot. Entonces, el espíritu de Elías, ¿qué dice? Volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Entonces, Elías solito, Elías solito, ¿qué dice? Pues ahí hay la confusión. Que los hijos vuelvan a los padres, pero los hijos deben volver a ser hijos. Eso es lo que le dice el Espíritu de Dios. Los hijos deben volver a ser hijos. ¿Y qué es volver a ser hijo? Ser novio. Ser varón y hembra. ¿Ya? Y los padres tienen que volverse a los hijos. ¿Y qué es que los padres se vuelvan a los hijos? Volver a ser varón y hembra igual. Volver a ser varón y hembra. Entonces, ahí hay un problema. O bien de Elías, o bien de Dios, o bien de nosotros. ¿Ah? Entonces viene Cristo Jesús, ¿y qué le dice? Hijita amada, tú ya tienes tantos años y te voy a volver con mi espíritu para que vuelvas a tu mamita, a tu papito. Vuelvas No, a él.
Por eso, y volver a él, ¿qué significa? Volver a ser varón y hembra. Entonces cuando vuelve a ser hijo, ¿qué significa que sea hijo de su papá y de su mamá? Que sea varón y hembra. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Marquito, yo lo que entendí Entonces, de que entonces termino con esto. Dios hizo al principio, ¿qué hizo? ¿Qué hizo qué hizo Cristo Jesús en un principio? ¿Hizo hijitos y mamitas? Varón y hembra. Varón y hembra. Varón y hembra. Entonces, cuando el espíritu de Elías dice volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, nuevamente es para cerrar el ciclo. Es decir, vuelvan a los padres, pero vuelvan a ser hijos. ¿Entienden? Vuelvan a los padres para que vuelvan a ser hijos. Vuelvan al principio. Hasta un corazón, o sea, sencillo. Si no, ¿cómo entiende? Gracias porque usted mismo se da cuenta la confusión que nosotros mismos nos hacemos y que Dios nos tiene que sacar de la confusión. Volvemos a ser hijitos de papito y papitos de hijito. Eso dirá la Biblia. No dice. ¿Cuándo dice la Biblia? Vuelvan a ser hijos. Entonces, ¿cuál es el requisito para ser hijo? Varón y hembra. Ser varón y hembra. Punto. Entonces, cuando usted sea varón y hembra, ¿qué va a decir su papito? Este es mi hijito, esta es mi hijita. Pero cuando usted se queda sin ser varón y hembra, ¿qué le dice? Esclavo o algo así. Le dice, le dice, este es mi pobrecito que todavía tengo que amamantar, tengo que amamantarle. ¿Y usted qué dice del papito? Este es mi pobrecito papito viejito, o mi pobrecita mamita viejita, y otra vez tengo que sostenerle. ¿Qué le parece? Y en este tiempo se hace más visible con los que nos ha pasado. Entonces las fiestas de Sukkot, el primer requisito es acérquese. El Sukkot es para quienes. El Sukkot no es para papito y mamita, el Sukkot es para varón y para hembra. Ahí sí está más claro. Ketty. Pastor Marquito, pero siendo varón y hembra, uno también es madre y padre. Pero yo le pregunto, ¿qué es más importante? ¿Cómo llega a ser varón y hembra? ¿Siendo padre y madre o siendo padre y madre llega a ser varón y hembra? Pues del principio es ser varón y hembra. Exacto. Pero la finalidad es también engendrar, dar el fruto. ¿Y usted qué fruto da? ¿Da hijitos o da varones y hembras? Doy varones y hembras. Da lo que tiene. Si usted es mamita, ¿qué va a dar? Va a dar mamitis. Pero si usted es varón y hembra, ¿qué va a dar? Varones y hembras. Entonces, eso es lo que le está devolviendo Sukkot. Las mamitas dan a luz hijitos, paren hijitos. Los papitos, paren papitos. Pero Dios, ¿qué hace? Dios da luz. Dios transfigura. Y en lugar de dar hijitos, ¿qué da? Varones. Entonces, ¿qué es Sukkot? Esa es la transfiguración, ese es el acercamiento, ese es el Sukkot. Pero vemos en su Sukkot, ¿quién está metido en su Sukkot? Papito y mamita. No solo eso, Marquito, está metido cualquier extraño. Por eso, entonces escuche, por ahí empieza. Y después, ¿qué va pasando? Entonces, el momento que se mete papá y mamá, ¿qué pasa con varón y hembra? ¿Qué se vuelven? Inútiles. Cargas. Y cuando se vuelven inútiles, en los 7 días de Sukkot, ¿en qué se convierten? ¿Ah? Y los 7 días de Sukkot, ¿en qué? Oposición. Ya me va entendiendo. Entonces ahí lo que está diciendo es, ¿qué está diciendo? ¿Qué le está diciendo a los opositores? ¿Qué le está diciendo a los demonios? ¿Qué le está diciendo? Yo no voy a ser como ustedes. ¿Cómo?
Yo también quiero ser como ustedes. Vengan, bienvenidos, venga la oposición. Entonces, por eso, ¿qué tan fuerte ha estado la oposición en estos 7 días? Entonces, Más o menos. entonces, el problema son los hijitos, el problema es la mamita, el problema son lo económico, social, lo que sea. ¿Dónde está el problema? No ser varón y hembra. El varón y hembra. Entonces, el varón y hembra. ¿Quién es el varón y hembra? El varón y hembra es el capaz de... Aquí hago un paréntesis porque Ketty quería mencionar algo y con esto no sé si contesto su pregunta o usted por favor añada lo que quería mencionar. Dígame, Ketty. Lo que dice el espíritu de Elías, que los padres vuelven a los hijos y los hijos a los padres. Lo que yo entendí es que al momento de volver uno al otro es recobrar su identidad como hijo, ya dentro de varón y hembra. Y cada uno va a ser su Sukkot, a pesar de estar bajo una misma tienda. Amén. Eso fue lo que entendí yo. Amén. Pero eso en teoría, ¿qué tiene que enfrentar? En teoría tiene que... Confrontamiento, oposición. Exacto. El primero tiene que enfrentar, vamos con los demonios. ¿Qué hacemos con los demonios? ¿Qué hizo Cristo Jesús? ¿Qué hace? Primera cosa para todos, porque ahorita ya nos fuimos más, el espíritu de Elías, el espíritu de Dios en Elías, el espíritu de Dios en Moisés, el espíritu de Dios siempre en esta época, ¿qué hace? ¿Qué hace con las hojas? ¿Qué hace con las hojas secas? ¿Qué se hace? Las consume. Le voy a dar un... Lleva el viento. Le voy a dar una perlita. Quiero una perlita. Una perlita para analizarla. Se les quema, ¿no? Sí. Le voy a dar una perlita, chuza. Un minuto, ¿cómo hacemos? Pero bueno, o mejor si seguimos aquí. Entonces, perlita está para que analice. Oseas 4.6 es muy conocido, Oseas 4.6. Ya con esta perla usted le analiza lo más que pueda. Le analiza y en otra oportunidad asimismo le desarrollamos un poquito. Pero mire, entonces, a la oposición, entonces lo que hay que hacer es darle, ¿sí ve? Darle la forma, darle el orden. Entonces, el orden, el que Dios está dando es para que cada uno se ponga en el lugar que corresponde. Pero sobre todas las cosas, hay que hacer lo que Dios hace con las hojas secas. Hay que silenciar las hojas secas. Hay que silenciar la oposición. ¿Cómo se silencia la oposición? Mía, muchas gracias. Creo que entendió la situación. Entonces, ¿a quién va a silenciar usted? ¿Va a silenciar a la mamá? ¿Va a silenciar al papá? No, ¿a quién tiene que silenciar? A la oposición. ¿Y quiénes son los opositores? Los del Satanás y sus huestes. Entonces, ¿qué les hizo Cristo Jesús a ellos? Cállense. ¿Qué les dijo? Ya, con eso termina. En la transfiguración, ¿qué les dijo Cristo Jesús a los discípulos? ¿Recuerdan? Vino, se transfiguró, los discípulos estaban ahí y los discípulos vieron y después conversaron y después Cristo Jesús, ¿qué les dijo a los discípulos? Que nadie sepa esto. Exacto. Lo que les dijo es, tienen que ensordecer lo que tienen que ensordecer para que cuando tengan voz, ustedes vuelvan a varones, ustedes estén ya como varones, ya validos, y con el Espíritu de Dios que yo les dejo y estén ahí sí. ¿Ustedes qué van a hacer cuando tengan todo eso? Van a abrir la boca. ¿Sí? Si no hubiesen abierto la boca no sabríamos lo que era la transfiguración. Pero ese rato les dijo, ¿qué les dijo? Cállense ustedes. ¿O qué dijo? ¿Qué es lo que debían silenciar? ¿A quién debían enmudecer? Porque es la palabra, no silenciar, sino enmudecer. ¿A quién tenían que enmudecer? Al Pedro que todavía no era varón. A los opositores.
Exacto, a los demonios, a los que no tienen voz, a las hojas secas, enmudecer, a todo lo contrario del Sukkot. Entonces enmudecer la tristeza, enmudecer los problemas, enmudecer enmudecer todo eso que se está oponiendo. La enfermedad, todo, Todo. muerte, todo. Pero ¿cómo enmudece? Volviendo a tener voz usted, ¿sí? Volviendo Quitarnos la a mudez. a devolverse el Sukkot, volviendo a devolverse el Sukkot estos 7 días. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, tenemos Sukkot, tenemos transfiguración y Sukkot, tenemos para quién es el Sukkot, tenemos el espíritu de Elías y tenemos lo que tenemos que hacer. Empezar a recobrar voz, pero tenemos que saber lo que está haciendo Cristo Jesús. ¿Qué está haciendo Cristo Jesús? Enmudeciendo lo que es mudo. Es decir, no espere que se enmudezcan los que están metidos en el Sukkot. No, el desorden, ese es el que tiene que enmudecerse. Ese. Entonces ahí usted tiene que poner orden. Papito y mamita, claro, tienen voz, claro, pero tienen voz, no en mi Sukkot. Entonces por eso les preguntaba, el mayor abandono, y obviamente lo que nosotros confundimos, ¿en dónde se va a dar el mayor abandono? El mayor abandono siempre será el de los hijos. Entonces, por favor, papitos, mamitas, no esperemos que nuestros hijos nos escuchen a la manera que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque ellos tarde o temprano, ¿qué tienen que hacer? ¿Puede decirle algún hijo? Abandonar. Abandonar. Varones y hembras para Y dejar de ser abandonados. amén. ¿Y qué significa ser varones y hembra, Lina? Ubicarse en el puesto correcto o tener orden. Y abandonarme. Repito, ¿qué tienen que hacer conmigo? Abandonarme. Abandonarme. Hacer su propio Sukkot. ¡Ay! Bendito sea Dios. Entonces no es un abandono de soledad, sino es un abandono de construcción. Porque lo que me están diciendo es, no son demonios que se me están oponiendo. Lo que me están diciendo es, no son sordos que no me escuchan. Lo que me están diciendo es, estoy aprendiendo de tu Sukkot, mi Sukkot, para que tú tengas, ¡ves, mía! Gracias por alentar. Mía, bendito sea Dios. Hay alguien que me entendió. Ya, por la mía. Lo demás, yo creo que está claro. Entonces lo que tiene que hacer, amén, lo que tiene que hacer es, o sea, papás, no esperen que mis hijos me escuchen. Entonces, espero que yo mismo me escuche y tenga mi Sukkot, y eso va a ser más importante para ellos. Pero siempre, ¿cómo va a estar la relación? Va a estar con un punto, desde que nació, ¿qué palabra van a tener ellos en usted? No es que están peleando, están buscando su lugar, dándose su lugar, para tener su lugar, para poder abandonar. Pero ¿qué van a hacer las papitas y las mamitas? Silencio sepulcral. ¿Qué van a hacer los papitos y las mamitas desordenados con falsos Sukkots? ¿Qué van a hacer? Oponerse. No, por favor, es muy fuerte, eso hacen los demonios. Pero bueno, sí. Cambiar a Pero es parecido. Pero vuelve, exacto. Entonces ustedes, exacto, Natalie. Se van a oponer, pero no es que se van a oponer las mamitas, los papitos, sino se va a meter ahí un espíritu de oposición que va a actuar, que es diferente. Pero gracias, nosotros no somos opositores. Y por eso hasta las esposas, ¿se da cuenta? Enseñanza, vea, hasta eso me acuerdo. ¿Sí o no, para algunos que están aquí? Enseñanza. La mujer, la esposa del esposo, ¿en qué se transforma? ¿En ayuda o en qué? ¿Sí se acuerda de las prédicas de la casa de... ¿Cómo llora? Entonces, un varón y hembra, ¿se da cuenta? Entonces, un varón y hembra, o bien se juntan o bien se oponen. Por eso una esposa que se convierte en una esposa, ¿en qué termina la esposa? ¿En qué termina la esposa y el esposo? ¿En qué terminan? En papá y mamá. No. En oposición. ¿En qué terminan el esposo y el esposo? En oposición. ¿En qué terminan la novia y el novio?
Entonces esa unidad tiene que mantenerse, ¿ya? Entonces por eso no podemos dejar entrar esos espíritus de oposición, porque el momento que dejamos de entrar por no ser varón y hembras, entra ese espíritu de oposición. ¿Y qué va a pasar? Entonces, ¿quiere decir que cerramos las puertas a nuestros papás y nuestras mamás? No. No. Quiere decir que nuestro Sukkot tiene que estar ordenado y debe estar fuerte para decir, yo soy capaz de hacer Lo que tengo como que varón hacer. y hembra lo que pensaba que mi papá y mi mamá me iban a ayudar a hacer. Entonces, ¿qué hacen los hijos? Se buscan el espacio. ¿Qué hacen con los papás y las mamás con el Sukkot falso? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, Marcela? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con los hijos? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer con los hijos? ¿Le digo? Ayudar a hacer el Sukkot. Ser las ayudas idóneas. Y son las ayudas idóneas que oran. Y son las ayudas idóneas que, ¿qué más? Que piden oración y son las ayudas idóneas que se sacrifican por los hijos. Y son las ayudas idóneas que quieren darle construyendo el Sukkot. Usted lo ha dicho, Adri. Entonces, ¿cómo está su Sukkot? ¿Encontró? Ahora encontró la punta del ovillo. Natalie ha estado ahora enchufada. Ahora. Yo estoy enchufada desde hace rato. ¿Y entonces dónde está su Sukkot? Yo, aquí está mi Sukkot. Aquí está. Aquí está. ¿En dónde? Caminando. Ah, Con no. patitas. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está su Sukkot? Entonces, ¿dónde debe estar el Sukkot? En uno mismo, aquí en casa. No, el Sukkot está en su corazón y también el Sukkot está en su tierra, no en la tierra de toda la mamita y el papito y las hermanas y demás. ¿Y cómo es la tierra de papito y mamita? Entonces, entonces, ¿cómo está su Sukkot? ¿Ya ve? Eso devuélvase ahora. Ahora sí. Ya, por lo menos, no le estoy diciendo ahorita haga las maletas, no, lo que le estoy diciendo es devuélvase primero, tenga voz, pero ya sepa su proyección, nunca va a dejar su proyección. Y su proyección en su cabeza siempre que va a estar abandono, abandono, abandono. Pero cuando pasan los años y está metido abandono, y su memorial dice abandono, y usted dice estoy quedado, ¿qué va a producir esas dos cosas? Va a producir una incoherencia. Y después, ¿qué va a producir eso? Conflictos. Y después, ¿qué va a producir eso? ¿Sí ve? Va a dar cabida a la oposición. Y cuando hay cabida a la oposición en la relación de padre y madre, ¿qué sucede? Dígame un papá o una mamá, cuando se da cabida a la oposición en una relación de padres e hijos, ¿qué sucede? ¿Alguien puede decirme eso? Cualquier parecido con la realidad. No es que yo sé la vida de usted, Lina, no es que sé la vida de usted, Adri, ni de usted, Jimena, ni me contaron, no sé la vida de Hay sobreprotección, Marquito. No, pero nadie, yo no he hablado con nadie. Pero seguramente eso están viviendo, ¿sí? Así que, por favor, y si eso están viviendo mamás, así tan fuertes con el Señor, imagínense hijas tan fuertes, eso es lo que está pasando, eso es lo que está pasando Nancy, eso es lo que está pasando Marita, eso es lo que está pasando, ¿quién más hay hijas de aquí? Mía, eso es lo que está pasando, le da sentido, Erika, eso es lo que está pasando o no está pasando. Erika, ¿algún comentario? Ahora sí quiero escucharle porque hasta que un poquito nos pongamos en orden. Yo creo que ahora ya un poco. Primero, perdón por haber tenido abierto el micrófono, no me di cuenta que estaba abierto, estaba llegando a la casa. ¿Qué opina? Está medio raro la señal. No, ahí le escucho. ¿Qué opina? Ya. ¿Cómo están sus fotos? Pues Marquito, yo creo que he avanzado bastante, que Amén. está mucho mejor que el año pasado. Pero tiene sentido lo que estamos diciendo, lo que. Sí, claro que sí. Ya, gracias. Sí.
Sí, muchas gracias, Marquita, usted. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, exactamente, entonces, esa es nuestra realidad, no es un problema de Dios, es una solución de Sukkot, por eso el Sukkot de Dios, por eso nos dejó Dios estos 7 días de Sukkot, y nos dejó el último día, para que el último día hagamos asamblea con nosotros mismos, hagamos asamblea como casas, y como casas podamos decir, somos varón y hembra, y a los papitos les necesitamos. Pero ¿qué necesitamos de nuestros padres? ¿Qué necesitamos? Que hagan Que, su se, cosa. Que que, sean varones y hembra. que sean Sukkot, que tengan Sukkot de varón y hembra. Eso es lo que, ese Que es, se habiliten. ese es el legado que le dejó Cristo Jesús. Ese es el legado que le dejó el Padre a Cristo Jesús. Porque ¿cómo le envió Cristo Jesús, el Padre a Cristo Jesús? ¿En qué condición le envió? Como hijo. Como hijo. Y entonces, ¿cómo le envió? Como Ya. novio. Ya ve que les cuesta, ya ve que nos cuesta a las mamitas romper ese esquema. Eso no sale, eso no es una respuesta. Eso es mi posición de corazón. Porque cuando yo tenga mi posición voy a decir, a Cristo le envió como novio, a Cristo le envió por su novia, a Cristo le envió como varón y como hembra. Porque Cristo vino ¿por quién? Por su novia. Por su novia. ¿Y sus hijos vinieron por quién? Por el novio. por la mamita. Bueno, ha estado hermoso. Dios les bendice. Y espero que... Gracias, Jimena, porque usted por ahí empezó todas las cosas. Pero se da cuenta. Espero que ahora estos 7 días los completemos. El día viernes, Dios mediante, a las 5 de la tarde nos reunimos. Estamos bien, por Yo cierto. tengo una pregunta. Cuando se me quedó bien claro que el Sukkot está en el corazón, ¿sí? No, Lo que el Sukkot está en el espacio geográfico. en un En el o espacio sea, geográfico. Se lleva en el corazón, pero se traduce en la su tierra. espacio. Espacio físico. Claro, en el espacio físico. Porque en el espacio físico es donde... ¿Dónde está el Sukkot? Claro. Sí, sí lo entiendo. Es físico, pero debe estar en nuestro corazón, porque si no, no empata, no hace contacto. A lo que yo voy, cuando eso sucede, para mí es el padre honra al hijo y el hijo honra al padre. Al momento de que dice el corazón de los padres vuelve a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Y cómo honra? Dándole su verdadera identidad de hijo para darle Dándoles claro, entonces volvemos a lo mismo. Entonces, si un padre, entonces honrar es habilitar. Si están deshabilitados, usted ya sabe, porque ya hemos hablado del cabod y de la honra y de la habilitación hasta en los programas de recuperación que tenemos. Bueno, espero que se hayan sacudido los Sukkots para que el verdadero coja fuerza y espero que el verdadero silencie, porque Cristo Jesús eso es lo que está haciendo. Y nosotros nos silenciamos con palabras nada más, y nos silenciamos con voz, es decir, nos silenciamos con nuestro espíritu, con el espíritu del Sukkot de Cristo Jesús. Amén. 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 El Señor les bendiga y que Dios mediante el viernes a las 5 nos vemos. Un abrazo y bendiciones a todos.